La Sociedad Americana para el Avance de la Microbiología los invita a un espacio donde la curiosidad y el conocimiento se encuentran. Un lugar donde inspiramos a la próxima generación de líderes en ciencia. Un lugar donde las ideas se transforman en descubrimientos. También los invita a difundir el conocimiento adquirido más allá de las fronteras. Y un lugar donde investigadores comparten sus conocimientos. Esto y mucho más son los webinars organizados por la ASM Panamá. Presentado por Juan Castillo y Chantal Vega. Bienvenidos a los webinars de ASM Panamá 2025. Muy buenos días a todos, bienvenidos a los webinars de ASM Panamá 2025. Es un agrado para mí invitarlos a esta serie de webinars del año 2025. Venimos con bastantes cosas nuevas, un nuevo formato como siempre y con nuevos expositores que compartirán todo su conocimiento con todos ustedes. Además, también tenemos diferentes actividades durante el año que vamos a estar promocionando y vamos a estar realizando y esperamos contar con todos ustedes para la ejecución de las mismas. Como ya saben, desde el año pasado, y aquí les muestro los organizadores, básicamente los principales que hemos estado sacando hacia adelante lo que es el webinar virtual, pero detrás de nosotros están también otros colaboradores que son parte de ASM Panamá. También tenemos las organizaciones como la Applied Microbiology International
y la Asociación Panameña de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Panamá, la compañía Origen. A continuación les voy a mostrar algunos videos de nuestros patrocinadores. En Scientific Instruments S.A. brindamos servicios de calidad en el área de diagnóstico y de investigación para dar soluciones completas a nuestros clientes, ofreciendo equipos y reactivos de alta gama a nivel mundial, que ayudan a generar conocimientos que se transforman en un diagnóstico dirigido que beneficia a la salud panameña, colaborando así con detección de enfermedades que afectan la salud pública, como el cáncer, diabetes, alergias, entre otros. Con más de 15 años de experiencia, la compañía representa casas de renombre internacional que ofrecen el soporte necesario para el estudio y diagnóstico de diferentes áreas como inmunología, química especial, pruebas rápidas, química clínica, serología, hematología, molecular y secuenciación, así como equipos en general para laboratorio. En nuestra empresa contamos con un personal comprometido en ofrecer una atención de calidad, brindando asistencia en las áreas administrativas, ventas, mercadeo y servicio técnico a través de nuestros ingenieros y asesores científicos, quienes son los responsables de optimizar los recursos en beneficio de la salud panameña. Hoy vamos a conocer la nueva ubicación del laboratorio clínico TestLab en Vía Israel. Vivamos juntos la experiencia TestLab. Pueden visitarnos en nuestra sede ubicada en Vía Israel en el edificio Caralí en la planta baja. Y además, recordarles que contamos con sucursales en Avenida Justo Arosemena, El Dorado, Chitré y David Chiriquí. Y lo mejor es que puedes sentirte seguro, porque TestLab está avalado con certificados en gestión de calidad, normas ISO, como laboratorio clínico, centro de referencia y biología molecular. Ven y aprovecha las promociones que tiene TestLab, como paquetes básicos, exámenes de matrimonio, control de embarazo y diferente panel de alergia. Ya lo saben, ven y vive la experiencia TestLab. Este año también contamos con nuevos patrocinadores como el Laboratorio Clínico LB. Muchas gracias por confiar en nosotros. Ahora bien, empezamos una serie de anuncios. Lo primero es avisarles que este año vamos a contar con un canal de YouTube solamente de ASM Panamá. Igual seguimos contando con el apoyo de Somos Ciencia Podcast, en donde pueden observar los videos de los 2 años previos y todas las presentaciones que hemos realizado con los expositores. También los invitamos a que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube, asm.panamá. También les recordamos que ya estamos a inicio de año, así que los convidamos cordialmente a que se inscriban como miembros de ASM. Aquí ven algunas de los tipos de membresía que ofrece ASM. Para estudiantes también hay cupones de descuento. Tendrían que comunicarse con nosotros acá para que le demos el código de descuento. Están cordialmente invitados. También le queremos recordar sobre este Congreso Brasileño de Microbiología. Aquí les dejo correr la invitación.
como podrán observar, es del 25 al 28 de octubre de este año, así que tienen tiempo para preparar sus abstracts y someterlos a consideración. También les recordamos que ya pronto está por cerrar la plataforma de ASM Microbe del Congreso Microbe de este año 2025 que va a realizarse en Los Ángeles, California. Esto va a cerrar el día 22 de enero, así que les quedan aproximadamente 5 días. Los convidamos a que presenten su trabajo y participen de este congreso tan importante. Una noticia buena es que el año pasado hemos sometido a consideración a una nueva embajadora junior. Este año entonces contamos con la magíster Chantal Vega, que va a ser nuestra representante John Ambassador de Panamá para el Microbe 2025 de este año. Así que muchas felicidades a ella. Esperamos contar con su apoyo para las actividades de ASM y también el apoyo de todos los miembros para las actividades que ella proponga este año. Un anuncio importante es que este año, el 10 de febrero, vamos a estar celebrando la segunda jornada científica en conmemoración del Día del Tecnólogo Médico. Esta jornada va a ser presencial. El título de la misma es Investigación y Compromiso, Tecnólogos Médicos Transformando la Salud en Panamá. Esto va a realizarse en el auditorio del Hospital Nacional. Esto está organizado por ASM, también por Origen, CIMED, que es el Centro de Investigación e Innovación Médica del Hospital Nacional, y está patrocinado por Innovamed. Allí vamos a tener conferencias de diversos tipos. Vamos a tener conferencias por el doctor Alcibiades de Indicasat. Él nos hablará sobre marcadores biológicos para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. También la doctora Alexa Presilla de la Universidad de Panamá nos presentará un caso de histoplasmosis en pediatría. El doctor Kadir González del Instituto Gorga nos hablará del tecnólogo médico y la investigación, estudios sobre leishmaniasis. Y la licenciada Priya Patel, investigadora en Indicasat, nos hablará sobre el abordaje integral de la tuberculosis MDR, diagnóstico y tratamiento. Pronto les estaremos pasando la información para el registro en esta actividad en nuestra red social asm.panamá, así que no duden en visitarnos allí para que entonces tengan la opción de registrarse y participar de este evento que es totalmente gratuito y es gracias al Hospital Nacional que tenemos esta actividad. Pues sin más preámbulos, les voy a presentar a la expositora del día de hoy, que ella es la doctora Carolina Inostroza. Ella es profesora asociada ordinaria en la Universidad de los Andes, Chile, en la Facultad de Odontología. Ella cuenta con una vasta experiencia en investigación en ciencias forenses, genética y microbioma humano. Ella el día de hoy nos expondrá el tema El poder oculto del microbioma humano en ciencias forenses. Con ustedes la doctora Carolina Inostroza. Gracias, Juan y Chantal, por la invitación. Y Vale, más que nada, perfecto. más que la invitación, es agradecerles a ustedes el esfuerzo que hacen para que personas como nosotros podamos, a pesar de la distancia, podamos comunicarnos y podamos vincularnos, que yo creo que es lo más importante para la comunidad científica. Tú me dices cuando compartas, por Trata de favor. compartir la pantalla, Carolina. Ya. ¿Lo lograste? Dice que alguien está compartiendo. Déjame ver si hago para dejar de compartir. Espérate. Aparentemente acá no me está dando la oportunidad. Aquí está. Ahora sí. Ahora sí. La audiencia es toda tuya, Carolina. Muchas gracias. Ujú. Bueno, les voy a comentar una de mis líneas de investigación, la cual mezcla dos mundos que a mí me fascinan mucho, que es el microbioma, ¿cierto? Los microorganismos y la ciencia forense. Si pensamos en la historia, ¿cierto?, de la vida, los microorganismos llegaron a la Tierra mucho antes que nosotros, o estaban acá, ¿ya? Y eso nos hace reflexionar un poco que en la línea del tiempo ellos nos antecedieron muchos miles de años, millones de años a nuestra existencia como tal. Los primeros microorganismos de la Tierra, este es un artículo que se publicó donde se muestran, ¿cierto?, en algunas zonas de Canadá, ¿cierto?, en una hidrotermas, algunos precipitados, ¿cierto?, que pudieran ser indicios de actividad microbiana muy, muy ancestral.
de 4.280 millones de años aproximadamente en unos sedimentos de tipo ferrosos, ¿ya? Si pensamos en esto que les estoy comentando, ¿cierto? Los microorganismos y los hospederos, a pesar que microorganismos nos antecedieron, se empezó hace unos 1,5 billones de años una interacción, ¿cierto?, entre estos microorganismos y hospederos. Pero recién aparece el Homo sapiens, ¿cierto?, muchos años después, y el concepto que creo que es muy bonito porque engloba, ¿cierto?, a todos estos microorganismos, a nosotros, a las plantas, a las algas, etcétera, es el concepto del holobionte, ¿ya? Que es esta relación entre microorganismos y humanos, ¿ya? Que están con nosotros hasta el día de hoy. Y yo podría decir que la biosfera es mayoritariamente microbiana. El concepto de holobionte, ¿cierto? Es un organismo formado por un huésped y todos sus microorganismos asociados que viven en simbiosis con él. Como somos nosotros muy del hombre, ¿cierto? Ahí sale en el esquema que se ve una figura humana, pero también tenemos que pensar en un árbol, ¿cierto? Que también comparte lo mismo, o sea, también estamos las plantas y nosotros rodeados, ¿cierto?, por este microbioma, tenemos nuestros genes, tenemos, ¿cierto?, este hologenoma que está compuesto por todo este metagenoma ambiental del medio ambiente, que el cual convivimos tanto nosotros como las plantas, como los hongos, etc. Y este hologenoma se define como un marco ecovolutivo para los huéspedes y sus microbiomas específicos. Esto un poco también para reforzar que se llama esta teoría del holobionte, ¿cierto? Donde es una aproximación holística, donde el ser humano convive, ¿cierto?, con todos estos microorganismos, que algunos son patógenos, ¿sí?, cuando nos enfermamos, algunos son oportunistas, otros son patobiontes, otros son comensales, pero estamos en un continuo equilibrio, ¿cierto?, entre el estado del patobioma y de salud, donde existe una vinculación, ¿cierto?, que está desde antes que nosotros, desde nuestro nacimiento, ¿ya? De antes de eso. Si pensamos en eso, la conformación de nuestro microbioma, como les decía, parte desde la etapa prenatal, ¿cierto? Con esta traslocación de la microbiota intestinal materna. Después también el tipo de parto va a condicionar el microbioma que tengamos en nuestro organismo y órganos. El tipo de lactancia también. Las primeras semanas de vida son muy importantes. Asimismo, el tipo de alimentación complementaria. ¿Cuáles son esos primeros meses de vida y cómo nos estamos alimentando? Por lo tanto, después, a medida que nos convertimos en adultos, el entorno, la dieta y los medicamentos, ¿cierto?, de alguna manera colaboran en esta conformación de un microbioma, podríamos decir, más de tipo maduro. ¿Ya? Cuando hablamos de microbioma, bueno, principalmente me voy a referir a bacterias en esta presentación, sin embargo, no hay que descartar los hongos, arqueas, virus, etc. ¿Ya? ¿Qué bacterias podemos tener? Bacterias de tipo residente, ¿cierto? Que son las que están, que residen en los distintos nichos, ¿cierto?, biológicos. Las transeúntes, que son aquellas que van de paso, y generalmente son en poca cantidad. Algunas residentes keynote, que son aquellas claves que pueden estar en bajo número, sin embargo, a veces se produce una disbiosis, un cambio, ¿cierto?, en esa abundancia. Asimismo, bacterias de tipo generalísticas que pueden colonizar distintos hábitos. Yo hablo de saliva y lengua porque como trabajo en la Facultad de Odontología, a mí toda la cavidad oral, bucal, es un sitio de interés para mi estudio. También bacterias especializadas que pueden colonizar algunos hábitats específicos. ¿Cómo se analiza esto del microbioma? No podemos dejar de lado aquellas técnicas de cultivo que son las técnicas clásicas, ¿cierto? En agar, ¿cierto? En estos medios sólidos que contienen ciertos nutrientes que facilitan el crecimiento de una bacteria. También algunos tipos de pruebas químicas que ayudan también a la caracterización. Y microbiología, por supuesto, la antiquísima tinción de Gram,
cultivos en medio selectivo, presencia de antibióticos que reaccionan sobre uno u otro, y posteriormente el análisis morfológico que se puede hacer de un cultivo, ya sean coco o bacilo, ¿ya? Esta técnica es también muy utilizada desde hace mucho tiempo. Sin embargo, a mi parecer, las técnicas de biología molecular no relacionadas al cultivo fueron como muy innovadoras, y en el sentido que a través de esa aproximación, ¿cierto?, de poder identificar distintas especies bacterianas, ¿cierto?, y hongos, etcétera, permitió un mayor conocimiento. O sea, no todo lo que se cultiva se va a ver, es cierto, su secuencia de los genes por estas técnicas de biología molecular, ¿ya? Este es un conjunto de, a mi parecer, de dos como líneas, ¿cierto? Por un lado es el análisis de biología molecular, que, como se entiende, es analizar, ¿cierto? Por PCR, por secuenciación, el ADN genómico que es extraído de una muestra medioambiental. Y por otro lado, complementario a estos análisis, es la bioinformática a través de la identificación bacteriana, árboles filogenéticos y la taxonomía. Bueno, la metagenómica es la disciplina encargada de secuenciar este ADN microbiano, determinar la biodiversidad de la comunidad. Ese concepto de biodiversidad es un concepto mucho más amplio, la cual se evidenciaron bacterias que nunca se imaginaron que iban a estar en un nicho determinado. ¿Y esto cómo se hace? A través de la secuenciación del gen específico de bacterias que les estoy comentando, el 16S, esta región, ¿cierto?, la cual es reconocida como única, ¿cierto?, para algunas bacterias, y eso determina en este flujo de trabajo que les muestro en este esquema, estas unidades transcripcionales determinadas, también denominadas OTUS, ¿cierto?, las cuales se comparan con una base de datos y se puede identificar lo que contiene esa muestra. Posteriormente viene todo el análisis filogenético de taxonomía para poder construir estos árboles y identificar con mayor precisión, ¿cierto?, a qué corresponde ese ADN, a qué microorganismo corresponde. Y como les comentaba, las herramientas bioinformáticas, específicamente las que están disponibles en el NCBI, son claves, ¿cierto?, para poder llegar a este análisis, y que no solo termina ahí, sino que también uno puede hacer un análisis de distintas vías de señalización, aspectos fisiológicos o de metabolismo, ¿cierto?, a través de los genes que se identifican, para poder conocer, ¿cierto?, cuál es el metabolismo, ¿cierto?, de los microorganismos que se encuentran en un determinado nicho. Otros métodos emergentes son a través de otros marcadores, que en esta presentación no voy a hablar de ellos, que serían los RNA, proteínas y algunas pequeñas moléculas, ¿cierto?, metabolitos principalmente, que también pueden contribuir a esta identificación del microbioma, funcionalidad y fisiología. Bueno, la secuenciación masiva paralela, solo una breve comentario, se llama NGS o MSP, ¿cierto?, por secuenciación masiva paralela. No, esto es un concepto que se acuñó hace unos años a través de empresas, ¿cierto?, empresas grandes de tecnología, Thermo Fisher, el grupo Illumina, ¿cierto?, en los cuales se mejoran, ¿cierto?, las técnicas de secuenciación con equipos distintos, con kits diferentes también. Los blancos, ¿cierto?, de análisis son diferentes, y de esa manera se ha descrito todo un workflow, un flujo de trabajo, para poder ir de alguna manera abriendo, ¿cierto?, toda la información que se encuentra en un microbioma en este caso, ¿ya? El NGS sirve para esto y para otras aplicaciones también, ¿ya? Bueno, el proyecto Microbioma Humano partió hace varios años ya en Estados Unidos. Esta fue una iniciativa la cual fue inaugurada, por decir así, por el NIH, y también por el gobierno de Obama en esa oportunidad, el cual inyectaron muchos fondos, ¿cierto?, concursables para las distintas instituciones, ya sea de investigación, empresas, etcétera, que estaban interesadas en poder comenzar el proyecto de microbioma humano. Frente a eso, si revisamos la literatura, el microbioma se ha asociado principalmente a estados de salud y enfermedad, ¿ya?
Eso hay muchos artículos los cuales que están saliendo, yo diría desde el año 2016 en adelante, en los cuales asocian ciertos microorganismos, ya no con, solamente con las enfermedades típico-gástricas, ¿cierto? O del intestino, sino que, o de las encías, ¿cierto? Que nosotros estudiamos acá, la gingivitis, la periodontitis, sino que se están asociando con otros síndromes, ¿cierto? Tan importantes como la obesidad, síndrome metabólico, enfermedades en el hígado, diabetes, enfermedades incluso mentales, ¿ya? Se está asociando el microbioma en ese tipo de patologías. Hay muchos artículos en ese sentido. Algo que es muy relevante, que así como se han estudiado para casos de salud y enfermedad, también existen tratamientos innovadores en medicina, los cuales se basan en el conocimiento del microbioma humano, ¿ya? Por ejemplo, este es el denominado Pop in a Pill, la cual, ¿qué consiste? El trasplante fecal o FMT que se llama. ¿En qué consistió este estudio de hace unos años atrás? Los cuales se identificó, ¿cierto?, el microbioma de donantes sanos y se identificó el microbioma de distintos pacientes. Estos pacientes se les preparó una pastilla, ¿cierto? Un medicamento, una cápsula que contenía estas bacterias de los donantes sanos, ¿ya? Y las muestras que se utilizaron fueron heces, ¿ya? De estos donantes sanos. Tenían 79 muestras de heces, se hizo la metagenómica profunda, ¿cierto? Para identificar y se tuvo un perfil, ¿cierto?, de las bacterias denominadas sanas. ¿Y qué se hizo? Se prepararon estas cápsulas, estos medicamentos, se les traspasaron a estos pacientes y a lo largo del tiempo se observó, esto era para la infección de Clostridium difficile, se observó que la recurrencia, ¿cierto?, de los episodios gastrointestinales de estos pacientes se redujeron y eso fue muy, muy exitoso. Y en hospitales distintos en Estados Unidos se ofrece ya el tratamiento para distintas enfermedades asociadas a temas gástricos, eso sí. Esa propaganda es del Boston, el Hospital de Niños de Boston, donde ellos muestran que fue un 90% del éxito de esta enfermedad en niños. Pero el microbioma, como les comento, tiene muchas aplicaciones, ya sea en la industria de la agricultura, de la veterinaria, en salud, como les comentaba, etcétera. Sin embargo, lo que yo les voy a comentar hoy día es cómo el microbioma tiene un poder oculto, por eso le puse a mi presentación, y que puede ayudar, ¿cierto?, a resolver algunos casos forenses relevantes. Y eso es lo que les voy a comentar con mayor profundidad. Entonces, nuestra pregunta fue la siguiente: ¿el microbioma humano puede ser una herramienta útil en ciencia forense? ¿Cómo se pueden emplear los datos derivados de los microbiomas en estudios forenses? Para eso, yo hice primeramente una revisión de la literatura y me encontré que habían algunos aspectos. Sin embargo, desde el año 2016 hay poca data, definitivamente, y se han enfocado principalmente en describir las potencialidades de usar este microbioma en algunos casos forenses. Por ejemplo, en algunos artículos que ustedes ven aquí, se observa el uso del microbioma en lo que es la estimación del intervalo post-mortem, del PMI. Ahí se observa un modelo en ratón, un grupo en Estados Unidos liderado por Rob Knight y Jessica Metcalf. Ellos han estudiado cómo se puede asociar, ¿cierto?, un patrón microbiano a un tiempo después de la muerte. Y otros, como les digo, plantean que puede ser una herramienta útil, pero si se fijan, muchos de esos artículos están asociados a intervalo post-mortem. Sin embargo, si uno piensa, el microbioma podría utilizarse para otras cosas. ¿Por qué no para la identificación individual, para la identidad de alguien? O geolocalización, bueno, intervalo post-mortem, como les comenté, u otros, ¿ya? Eso ya se estaba planteando hacia el año 2023. Fíjense que eso sí, que las herramientas que se están utilizando para poder llegar a estas conclusiones principalmente son NGS y no así la secuenciación de tipo Sanger, que es más dirigida y más acotada en algunos casos.
Esto muestra, ¿cierto?, algunas otras aplicaciones, ¿cierto?, donde podemos tener microbiomas de distintos orígenes de la piel, oral, del intestino, del pelo, etcétera, y cómo algunos en esta revisión, ¿cierto?, vieron cuáles eran los artículos, ¿cierto?, que hacían alguna referencia a lo que es la estimación del intervalo post-mortem, ¿ya? Y las técnicas son técnicas muy de última generación, como CRISPR, NGS, etcétera, que fueron utilizadas para llegar a esas conclusiones. Y si se fijan, también hay modelos animales. Entonces, ¿qué pasa en la identificación humana? Este estudio, yo diría que es el pionero en definir lo que es el touch microbioma, el microbioma táctil. Si nosotros pensamos, yo ahora en mis manos, ¿cierto? Tengo mi microbioma y estoy ahora acá en mi laboratorio, en la universidad, y está mi microbioma presente, ¿cierto? Mi microbioma de la piel en todo lo que yo toco en mi laboratorio. Entonces, ellos empezaron a conceptualizar este término de microbioma táctil, o sea, lo que nosotros llevamos como una huella dactilar, ¿ya? ¿Y qué hicieron ellos? Un estudio muy interesante, un equipo italiano, donde en objetos que comúnmente nosotros usamos, que son nuestros lentes, ¿cierto? De 11 donantes, de la piel, se fijan que ahí ellos tienen tomando las muestras del microbioma de la piel, hicieron la secuenciación y que encontraron que había una consistencia entre el microbioma de la piel, el microbioma de las personas, ¿cierto? Y el microbioma que se encontraba en los lentes. Por lo tanto, existe una transferencia y una persistencia, ¿cierto? Y que en este caso, en este experimento, ¿cierto? Durante 30 días. Y eso se asoció a una identidad, ¿ya? De STR de identidad. Obtuvieron 5 de 22 STR, es poquito, pero si se fijan, el N de estudios son 11 pacientes solamente, ¿ya? Y también se encontraron algunos microbiomas de piel únicos, ¿cierto?, que son dependientes del tipo de donante. Entonces, ese es el concepto que tenemos que acuñar desde ya el 2021, el touch microbioma o microbioma táctil, y cómo este se podría llevar a contextos forenses. Yo creo mucho que si son forenses van a empezar ya a pensar cómo se podría utilizar esta herramienta en casos de ese tipo. La microbiología forense también ha descrito por qué no la huella de mordida del perpetuador. La huella de mordida se ha utilizado por muchos años, ¿cierto? En algunos casos criminales, en algunos casos ha sido bastante útil, ¿cierto? En definir un victimario, una víctima, ¿cierto? Sin embargo, igual existen algunos recelos con respecto a eso y por eso que herramientas como estas podrían ayudar a clarificar de mayor manera. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos hicieron, ¿cierto?, un modelo de huella de mordida y obviamente si pensamos en huella de mordida tenemos saliva, ¿ya? Y se identificaron algunos microorganismos, ¿ya? Obviamente el que encontraron con mayor abundancia es un Streptococcus. Si pensamos en caries, el Streptococcus mutans es muy habitual en la población y hay varios artículos que llegaron a esa misma conclusión. Sin embargo, aquí, lo que les muestro, en este gráfico se observan distintos perfiles, ¿cierto? Donde se observan distintos tipos de Streptococcus, ya hay una mayor variabilidad. También se encuentran las ITS, en las cuales se ocupan esas secuencias para identificar algún tipo de hongo, ¿cierto? Y hay un control con esa proteína RPOB. Entonces, también los informáticos no solo se han dedicado a hacer el match, ¿cierto?, de secuencias en las bases de datos, sino que también han intentado, ¿cierto?, tratar de llevar estos datos de microbioma a una inteligencia artificial. Este es un artículo de un grupo de genómica, ¿cierto? También del hospital de Boston que les comenté, y los cuales ellos, a través de ese estudio muy controlado, con esos donantes, ¿cierto? Hicieron un estudio metagenómico donde
demuestran algunos códigos metagenómicos específicos al sitio de muestra, ¿ya? Y esos taxones microbianos se utilizaron para identificar individuos y esto fue de una manera estable. Y eso, la idea es poder tener un autómata, ¿cierto? Una inteligencia artificial que al tomar esos datos pudiera ya hacer algún tipo de predicciones. Este otro artículo es muy interesante también con el concepto de Touch Microbiome, ¿cierto? Donde análisis forense, ¿qué es lo que hacen ellos? 89 muestras individuales de los zapatos, donde también está nuestro microbioma, teléfono, aquí no usaron los lentes, sino que se fijaron en los teléfonos celulares que nosotros ocupamos al día, y estaban en 3 conferencias científicas en un congreso, ¿cierto? Y las preguntas que se hicieron, ¿el microbioma del teléfono es igual al del zapato? ¿Qué pasó si una persona va a la conferencia 1 y después a la 2? ¿Vamos a encontrar el microbioma en los dos lugares? ¿Es posible la transmisión de un microorganismo de un objeto a otro? ¿Es posible rastrear a una persona en 3 lugares distintos? Si ya empezamos a pensar en forense, esto podría ser muy útil, ya que un touch microbiome en una escena del crimen nos podría determinar a un victimario o a una víctima y poder descartar, ¿cierto?, alguna coartada diciendo que esa persona estuvo en ese lugar. Em, Obviamente que este es un estudio que, a pesar de que tomaron varias muestras, el N de los participantes fue un N muy acotado, ¿ya? Y lo que sí se pudo demostrar es que existiría una transmisión de un microorganismo de un objeto a otro, ¿ya? Y seguimos con el concepto del touch microbiome o microbioma táctil. Aquí se ve el diagrama, ¿cierto? Del teléfono, ¿cierto? Que usamos comúnmente, que tiene nuestro microbioma, ¿cierto? Y se asoció la identidad de esa persona con ese aparato. O sea, el microbioma del donante se asoció al microbioma de un teléfono en particular. Sin embargo, cuando vemos en este diagrama, que eran 89 muestras, ¿cierto? Donde se ve un flujo en las personas, nosotros caminamos, que vamos al baño, que vamos al stand que nos interesó, que vamos a averiguar cómo podemos registrarnos en la ASM, ¿cierto? Nos movemos mucho en los congresos, conversamos con muchas personas. Es más difícil hacer un rastreo tan detallado de una persona en qué lugares específicos estuvo ese microbioma y se asocia a una identidad. Eso es un poco más difícil. Entonces, como les comentaba en esta presentación, ahora vamos a mostrarles lo que existe sobre lo que es la estimación del intervalo post-mortem o la data de muerte. La pregunta que se hicieron, ¿pueden los microbiomas mantener el tiempo? ¿Puede ser útil en estimación del PMI? Los que son forenses saben que la estimación de data de muerte es compleja y a veces una estimación equivocada puede llevar a culpabilidades equivocadas también. Lo que hizo el grupo de Jessica Metcalf, que yo les comenté en Estados Unidos, ellos tomaron restos humanos, ese resto humano, lo dejaron por un tiempo y pudieron llegar a identificar en ese tiempo esta especie de reloj, ¿ya? Reloj de la muerte le llaman ellos, desde el punto que está fresco un resto hasta el tiempo de descomposición, etcétera. ¿Y qué vieron en este reloj? Que hay distintas poblaciones bacterianas que se asocian a distintos estados de descomposición de un resto biológico, ¿ya? Esto se había hecho con animales y este es uno de los primeros estudios en los cuales toman un resto humano como el que ven en la foto. El microbioma que se tomó como fuente, como nicho, quiero decir, en la piel. Y todo se hizo a través de metagenómica, shotgun y NGS, ¿ya? Y hay varios artículos en revistas de gran renombre. Entonces, este reloj, perdón, microbiano, provee estimaciones exactas o no. Aquí hicieron un modelo en ratón. Todos sabemos, los que trabajamos en biología, los modelos animales se comportan de una manera bastante homogénea en el tiempo. Por lo tanto, hacer estudios
puede ser un poquito más fácil, sin embargo hay que tener siempre cuidado con las conclusiones o las extrapolaciones que uno pueda hacer. Ellos en este ratoncito, ¿cierto? Tomaron muchas muestras, si se fijan, ahí está la tabla de las muestras que colectaron, de distintos nichos, ¿ya? Incluso nichos de la tierra, de la piel, de la cabeza, del estómago, etcétera, y vieron el cambio temporal, ¿ya? Y en sus resultados ellos concluyeron que se podía estimar el intervalo post-morte en tan solo 3 más o menos 2,5 días, ¿ya? Y ese es y eso a través del microbioma de la cabeza, ¿ya? Fue el que les dio esos resultados con alguna significancia de tipo estadística. Otros estudios, ya un estudio que fue en una granja de cadáveres, donde también quisieron analizar la población microbiana en esta granja forense, ¿cierto? Eran 11 cadáveres, ¿ya? Y, perdón que no veo bien la pantalla. Eran 11 cadáveres en una granja forense, los cuales estaban en unas especies de jaula, ¿cierto? Los cuales tenían una malla también de 5 por 5 y estaban separados por 15 metros cada cadáver en su jaula, en esta granja. Y quisieron analizar el tipo de microbioma que se encontraba tanto asociado a los cadáveres como en la tierra, bajo tierra, ¿ya? Estas condiciones de este ecosistema es muy particular, por lo tanto, cualquier conclusión que uno haga a partir de esto, hay que ser cuidadoso, ya que esto fue en un ecosistema de pradera o sabana, con temperaturas más o menos estables, asimismo las condiciones de humedad. ¿Y qué encontraron? Por supuesto, los artrópodos, los cuales tienen un papel relevante, todo lo que es la entomología forense, lo que nos gusta la ciencia forense sabemos que es una línea de investigación que aporta mucho, ¿cierto? El análisis de todos estos artrópodos que se encuentran sin embargo, en este estudio ellos se quisieron focalizar en el microbioma que podían encontrar, esta comunidad biológica asociada a estos cadáveres, ¿ya? Y esto lo hicieron en distintos tiempos, a distintas profundidades, y encontraron resultados muy interesantes. ¿Ya? Aquí se muestran en el resultado donde ellos analizan la diversidad microbiana dependiendo de las distancias a 0, 1 y 5 metros, ¿cierto? ¿Cuál es la abundancia de artrópodos? ¿Ya? Obviamente a menor distancia hay una mayor diversidad de artrópodos, sin embargo, si se fija la diversidad bacteriana aumentaría, ¿cierto? A mayor distancia. Entonces, este estudio de alguna manera demuestra, ¿cierto? Esta como conversación entre estos microbiomas del suelo y los artrópodos, ¿cierto? Y demuestra estos cambios de las comunidades del suelo que van a reaccionar frente a este cadáver en descomposición, ¿ya? Y yo diría que es uno de los pocos estudios que de alguna manera se asocian a un intervalo post-mortem, ¿cierto? Podrían ser útiles con cadáveres humanos. Y otro tema muy importante es la geolocalización, en la cual yo he trabajado directamente con el instituto, el John Crane Ventures Institute de Estados Unidos, los cuales ellos nos invitaron a participar a un proyecto en la misma línea, ¿cierto?, del proyecto Microbioma Humano que les comenté al principio de mi presentación, donde teníamos que, primero ellos cómo empezaron, después les cuento cuál fue la invitación que ellos nos hicieron. El estudio del John Crane Ventures Institute consistía en reclutar hombres y mujeres de 18 a 40 años de dos zonas muy distantes en Estados Unidos, la zona de Texas y St. Louis, Missouri, hacia el centro. Muestras cavidad oral, piel, cavidad nasal, tracto gastrointestinal y vagina. ¿Y cuál era el objetivo? Poder identificar un patrón microbiano que se asociara a la geolocalización. Ahí está el mapa de Estados Unidos, si se fijan, están distantes, tienen costumbres distintas, clima, alimentación, etc. Y obviamente que se encontró un patrón, ¿cierto?, de potenciales indicadores de geolocalización, ya que se observaron diferencias entre el grupo de Houston y el grupo de
St. Louis. Específicamente en la mucosa oral se encontraron que los hemófilos, ¿cierto?, estarían más presentes en la población de Houston, no así en St. Louis, y asimismo los actinomycetes. Por lo tanto, estos dos se catalogaron como potenciales indicadores de geolocalización si tomaran una muestra, ¿cierto?, oral de un cadáver que no sabemos de dónde viene. Esto nos podría ayudar a conocer su geolocalización de origen. El instituto ha creado en su página web un Geographic Location Predictor, ¿cierto? Con ayuda de los bioinformáticos para poder ir, en el fondo, enriqueciendo esta base de datos. Por eso se llama Forensic Microbe Database. Y este es un recurso disponible público. Están las secuencias de los 16S y todos los metadatos. Por lo tanto, podría tener importancia en un análisis forense. Pero obviamente que ellos querían expandirse y ahí fue donde nos invitaron a nosotros. Ya hacia el año 2017 nos visitó la doctora Lauren Brinkack en Chile y nos invitó a este gran proyecto que era poder aumentar la base de datos, ¿cierto?, de microbioma forense. Para lo cual nosotros tomamos muestras de 100 mujeres sanas, adultas, muestras orales y muestras de heces. Ahí estamos nosotros en Chile con otro profesor que lamentablemente falleció, y había muestras de Tailandia, Sudáfrica y Barbados. Si se fijan, lugares geográficamente muy distantes. ¿Qué teníamos que hacer? Reclutar, obviamente, un cuestionario muy, muy laborioso, y la toma de muestra bucal, perdón, era bastante simple de tomar, autotoma. Sin embargo, la muestra de ese involucra ya a un kit que tenían que llevarse a sus casas. Obviamente, esta investigación tenía que cumplir con los criterios éticos. Tuvimos que pasar por un comité ético, ya sea tanto en Estados Unidos como acá, en Chile. Un cuestionario bastante laborioso, como les digo, ya que los criterios de inclusión para una muestra de este tipo, que era control, la base para crear esta central, ¿cierto?, de datos de microbioma forense, tenía que tener unos requisitos bastante exigentes. Y aquí les muestro unos resultados esto es un artículo publicado, y les voy a dar la cita, donde en Chile nosotros entraron más de 69 muestras, ¿cierto?, tanto orales como de heces, y se encontraron algunas poblaciones bacterianas, ¿cierto?, asociadas a cada uno, y se observan diferencias, ¿cierto?, con las otras zonas geográficas. Aquí también esto está ahí está la cita del artículo. Esto está en el material suplementario, donde la zona de Santiago, donde estoy yo, que es la capital, ¿cierto?, de Chile, nosotros tenemos como dos subregiones que están muy asociadas a números, yo diría, sociodemográficos. ¿Qué quiero decir con eso? Una zona denominada el barrio alto, ¿cierto?, de mayores ingresos, que es la que se encuentra en color rosado, y la otra zona, que es la zona poniente sur, la cual tiene menos ingresos. Y obviamente que eso se refleja, ¿cierto?, en hábitos alimenticios, estilos de vida distintos que fueron coleccionados en nuestro cuestionario, y al ver la población microbiana se observa este mapa, ¿cierto?, que está bastante segregado con respecto a esto que les estoy comentando. Asimismo, en el mapa chiquitito se observan otras regiones donde también se encuentra esta diversidad. Por supuesto que es un desafío como herramienta forense, sí. Esto fue publicado en el 2017, también por un equipo del John Craig Venter Institute, donde ellos dicen, sí, se podrían usar en casos forenses. Geolocalización, ya les mostré los antecedentes. En identificación, el touch microbioma, el intervalo post-mortem, pero obviamente que hay distintos desafíos, ¿cierto?, que son importantes de abordar. Por ejemplo, este es un artículo del 2020, donde ellos hacen una simulación en un laboratorio, ¿cierto?, donde trataron de demostrar si es que este ladrón había estado en el lugar, y encontraron
es una escena del crimen artificial y encuentran firmas del microbioma. O sea, el touch microbioma de este ladrón estaba en esta casa y después hicieron el estudio donde pasaba a una segunda casa donde también pudo detectar el microbioma de esta persona ajena al hogar y que en este caso era un ladrón. ¿Ya? Este esquema quiere reflejar un poco todo lo que hay, todo lo que podría ser, ¿cierto?, en un futuro, ¿ya? De cómo podemos manejar las muestras, cómo posibles fuentes, ¿cierto?, que puedan ser relevantes para el estudio del microbioma, las ropas, lo que yo les comentaba los artrópodos, ¿cierto?, las condiciones del suelo, los microorganismos que están ahí. ¿Ya? Y de qué manera hacer una trazabilidad, ¿cierto? Con estos teléfonos, ¿cierto? Ahí se ve esta persona que está con su computador, el teléfono. Hay un traspaso de microbioma, eso ya está demostrado. Y la geolocalización que puede indicar la presencia de una persona en un lugar. Y todo con ayuda de la inteligencia artificial, ¿cierto? Que en un futuro a lo mejor vamos a tener algún tipo de algoritmo que se le puedan ingresar los datos, ¿cierto? De un microbioma específico y pudiera el algoritmo de alguna manera predecir de dónde viene esa persona. Es lo mismo un poco que quiero mostrar acá, cómo las herramientas forenses y la bioinformática van de la mano en estas ciencias y nos ayudarían, ¿cierto?, a poder tener resultados más confiables y obviamente no solo esta pericia, sino que mi propuesta es que exista un complemento, ¿cierto?, de distintas análisis sobre un caso del suceso y que puedan en su totalidad llegar a mismas conclusiones y de esa manera poder ser más asertivos, ¿cierto?, en un resultado que se entrega. Futuro, recomendaciones, por supuesto, estandarizar protocolos, que es lo que más cuesta, cómo se va a analizar, el lugar, etcétera. Es muy importante tener esas consideraciones y si se fijan, las recomendaciones en este artículo es el llamado a la estandarización, tanto para la colección como se guardan y el análisis posterior de las muestras. Muchas gracias. Excelente, Carolina, excelente. Dame un segundito. Ujú. Listo, vamos a pasar entonces ahora al periodo de preguntas y respuestas. Déjame revisar el chat. Aquí tengo una pregunta de Chantal Ujú. Vega. Ajá. ¿Cuál es el costo estimado para emplear el microbioma en el día a día para la identificación de individuos? ¿Es viable que se tenga un tipo de librería del microbioma de la población en general? Precisamente los esfuerzos, Chantal, gracias por tu pregunta, están en crear estas bases de datos. O sea, idealmente, así como se creó la base de datos de los STR, ¿cierto? Que muchos países tienen ya la frecuencia poblacional de los alelos, ¿cierto? Que son importantes en la identificación en un perfil genético, nosotros también deberíamos tener, ¿cierto? Una base de datos de microbioma, definitivamente. Los costos asociados en la toma de muestra, yo que he trabajado con muestras ahora, estoy precisamente en un estudio de microbioma asociado a enfermedad periodontal, ¿cierto? La toma de muestra es muy sencilla, es igual que la muestra cuando ustedes hacen perfiles genéticos para paternidad o identidad, el hisopado bucal, ¿ya? Con eso es suficiente. El microbioma de la piel también es muy sencillo, una tórula en el antebrazo y se guarda igual que si es ADN, ¿ya? Los costos más altos, a mi parecer, son los asociados al NGS, a todo lo que es la secuenciación masiva paralela, porque obviamente que se necesita tener los equipos. Estos equipos de secuenciación de Illumina principalmente son los que yo he utilizado y el análisis bioinformático, porque ese es complejo, ¿ya? En una placa de 96 te pueden caber muchas muestras y se va al secuenciador y en un día puedes obtener tus resultados, ¿ya? Pero el análisis fuerte es el del bioinformático. Entonces,
Por eso yo le insistí harto, un complemento entre un buen bioinformático y es como decir, como el automóvil, ¿ya? Hay que tener un buen chofer, pero también hay que tener un buen automóvil, ¿ya? Claro que sí. Y de hecho, lo que es microbioma, todo cuando hablamos de metagenómica, de microbioma, estamos hablando de la cantidad enorme de datos que se generan, la cantidad Exacto, enorme de datos que hay allí esperando ser analizados, pero no se puede analizar como todo de una vez, ¿no? Eh, exactamente. y yo recuerdo que, te cuento mi experiencia, cuando hacíamos secuenciación de genoma completo, bueno, todavía hacemos genoma completo de VIH, el tema era Ajá, los inicios, cómo hacer el ensamblaje del genoma. Y después de hacer el exacto, ensamblaje, cómo hacerlo, analizar los genes de resistencia. Y hoy en día exactamente. contamos con herramientas que ya tú metes la data cruda del secuenciador, o sea, Ujú, el FASTA, FASTA-Q, ujú. y él te El dice a Fasta. ti, tienes tanta resistencia a tales mutaciones que afectan tal medicamento. O sea, vamos avanzando con la tecnología, con el tiempo. Claro, van de la mano, pero siempre asistido, ¿ah? Con mucho puede haber un algoritmo y todo, pero yo creo que la ciencia biológica en general o forense siempre tiene que ir asistido, o sea, no nos van a quitar la pega los autómatas, es una herramienta útil, pero siempre tiene que ir asistido, como dices tú. Después, ese ensamblaje que se hace, hay que saber lo que estamos viendo, ¿ya? Claro. Y, Y la y ese es interpretación un biológica. conocimiento. Totalmente. Y cómo eso se vincula, en este caso, una salud o enfermedad, pero hoy día yo le estoy mostrando que estas marcas, biomarcadores, se asocian a algo forense. Entonces puede ser muy útil también. Mira, y mira, ahí nos pregunta Yaxelis Mendoza, ¿algún caso Ajá. forense en su país se ha utilizado esta técnica? Eso yo también te lo iba a preguntar. ¿Conoces de casos donde No, se ha utilizado no. esto para En casos forense no, penales? porque no, lamentablemente no. Yo trabajo dentro de una universidad. Yo ahora tengo un proyecto con la Policía de Investigaciones, pero es en otra línea de investigación. Yo creo que falta, ¿ya? Y falta tecnología también, porque las policías, por lo menos acá en Chile, no tienen el NGS, siguen con el método Sanger, ¿cierto? Para hacer identificación de CTR, CODIS, todo eso. No se ha implementado el NGS en los servicio médico legal, me refiero a policía, etcétera. Entonces ahí ya hay una brecha, ¿ya? Sería genial que tuviéramos algún caso, pero por lo pronto no. Yo estoy trabajando en más que nada en el área clínica, ¿cierto? Helicobacter pylori, alguna enfermedad gástrica, síndrome metabólico, también viendo microorganismos a ese nivel, y en enfermedad periodontal, porque como les comento, yo estoy en una facultad de odontología, el cual el acceso a muestras es muy relevante, ¿ya? Porque no todos los microorganismos se encuentran, ¿ya? Fácil, ¿ya? Yo ahora quiero ver las arqueas, ¿ya? Por ejemplo, las ¿Ya arqueas quieres son súper variar? poco estudiadas y quiero buscar arqueas en estos nichos que tradicionalmente, según dicen que no están. Yo creo que no es así, yo creo que están, pero las herramientas tecnológicas no han permitido identificarlas. Perfecto. Mira, aquí tenemos otro comentario y pregunta de Ana Mercado. Ella dice, gracias, muy interesante la conferencia. Pregunta, ¿cuánta es la variabilidad de microbiomas entre individuos? Ejemplo, diferentes razas, regiones, etcétera, para Ajá. determinar el tamaño de muestras óptimos en la base de datos. Muy buena pregunta, Anita. Muchos saludos. Tú estás en Antofagasta, yo estoy acá en Santiago. Así Nos es. conocimos hace muchos, muchos años con Anita, así que un gusto que haya estado aquí en el webinar. Y mira, a mí siempre me ha costado cuando he presentado proyectos en microbioma establecer el N, Ujú. ¿ya? ¿Por qué? Primero, por la variabilidad y porque hay pocos estudios de lo que justo yo estoy estudiando, valga la redundancia, ¿ya? Vale. Entonces, nos hemos, por ejemplo, en un estudio de obesidad, nos hemos basado en los índices de obesidad de la región, el tema de hombres, mujeres, y ahí la estadística ha llegado a algún N, ¿ya? Por otro lado, el tema de variabilidad, yo he visto microbiomas tanto de heces, de piel y de oral, Ujú. y en un artículo que yo publiqué hace un par de años atrás, nosotros encontramos el Helicobacter pylori eh, en la mucosa oral, ¿ya? Que se correlacionaba con el pylori gástrico, ¿ya? Entonces, de ahí hicimos una revisión de la literatura
y nos dimos cuenta que a pesar que la cavidad oral es de mucho recambio, ¿cierto? Por la saliva, hay microorganismos que se correlacionan con lo gástrico. Entonces, ahora no estamos tomando muestras de heces, nos estamos quedando con la muestra más sencilla de tomar, que es la mucosa oral o la saliva, para todos los estudios porque es bastante conservado el microbioma y se ha asociado a muchas enfermedades, como les digo, en este artículo que nosotros publicamos con Estados Unidos, la mucosa oral fue la que también demostró resultados bastante con diferencias estadísticas, ¿cierto? Y que asociaba un patrón de geolocalización, ¿ya? Pero obviamente nuestro cuestionario es enorme, porque, por ejemplo, hermanas de una casa, si yo quiero analizar las dos muestras, mejor me quedo con una, porque la otra es un duplicado. Acuérdese el touch microbioma. Entonces mejor le tomo a una. Los perros, las mascotas, ¿cierto? Las mascotas tienen su propio microbioma que nos transmiten a nosotros, ¿ya? Si es una mascota que convivo, ¿cierto? Y ese por ejemplo, esos donantes no podían entrar en el estudio. ¿Ya? También teníamos ciertos criterios de inclusión. Por ejemplo, si alguien había estado hace un mes en Punta Cana y llegaba a Chile, tampoco nos servía, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente que cuando estuvo allá, esa semana de vacación en Punta Cana, comió, hizo otras cosas que no hace habitualmente. Entonces Claro. iba a tener a lo mejor el microbioma de allá y no el de acá. Entonces mi recomendación es que para cualquier estudio de microbioma hay que ser muy estricto, muy cuidadoso con los criterios de inclusión y exclusión de las muestras, ¿ya? Yo recomendaría las muestras orales, como les digo, que son fáciles de tomar, se pueden tomar en dos tiempos también, un tiempo uno, después en 60 días, y vas a obtener datos bastante Robustos. claro, claro, ¿ya? Y el N, como te digo, hay distintos artículos en ese de Estados Unidos. Nosotros llegamos a 69 muestras, pero reclutamos más de 100, porque muchas se drop out, ¿cierto? En el análisis. Trabajar con ese es difícil, difícil, porque es la autotoma, conservar la trazabilidad. El microbioma en la piel a mí me gustó bastante también. Es bastante conservado. Pero todo depende de lo que uno quiera estudiar. No sé si respondí a la pregunta de mi colega Anita Mercado. Dice, muy interesante. Es bueno apoyar este tipo de proyectos. Ojalá lo puedan hacer muchos análisis para tener más datos. Ojalá se puedan hacer más Claro, análisis. Claro. en eso estamos. Sí, mira, Gracias. una cosa que siempre he visto en el tema de forense y de lo poquito que conozco sobre forense, es el tema de la contaminación de las muestras, la contaminación de la escena. Todos estos Ujú. factores ambientales o de preservación de la muestra, ¿qué tanto afecta esto? ¿Tú crees que realmente eso haría que esta herramienta tan poderosa que menciona realmente no nos sirva? Porque digo, o sea, alguien puede manipularla o alguien puede contaminarla igualmente como las tradicionales. Incluso diría que son hasta más sensibles de contaminación y de perturbación por el tema de que pequeños cambios pueden generar realmente datos diferentes. No sé qué opinas al respecto. Diferente. Yo creo que la recomendación es exactamente la misma, o sea, trabajamos con ADN y hay que ser cuidadosos, definitivamente, ¿ya? Sin embargo, como estos microorganismos habitan en nichos, ¿cierto? Que son bastante característicos, ¿cierto? A lo mejor un microbioma de la piel se podría contaminar más, porque estamos en las manos. Touch microbioma, yo ya les conté, pero un Vale. microbioma de la mucosa oral lo veo más difícil, ¿ya? Pero las consideraciones que hay que tener son exactamente las mismas. El laboratorio que esté libre de ADN foráneo, todos los kits que uno utiliza, incluso hay soluciones preservantes que se ocupan, hay varios kits para tomar saliva y heces que cuando se toma la muestra para asegurar la trazabilidad, vienen con una solución preservante patentada, ¿cierto? Y se mantiene la muestra por mucho tiempo. Y eso es muy ventajoso. Eso es muy ventajoso en la toma de muestra que yo les decía, que es relativamente fácil, ¿cierto? Y uno puede tomar varias, y con este líquido preservante. Pero obviamente que hay que tener el cuidado, como toda técnica analítica, ¿cierto?, de que se pueda producir esa contaminación. Eso no.
siempre puede estar presente. Perfecto, oye, Ana, muy buena exposición. De verdad que arrancamos el año diferente, con un tema muy interesante, hablando de microbioma, que siempre nos ha gustado esta temática, porque es todo un universo de cosas nuevas y diferentes, y bueno, aplicado a la genética forense o a la medicina forense, pues es también mucho más novedoso aún. Así que muchas gracias por ser nuestra primera expositora de estos webinars de ASM. Esperamos contar contigo en próximas ocasiones o con algún compañero tuyo o con alguien Súper. que tú conozcas para que nos exprese también su información, su conocimiento con nosotros. No, y gracias a ustedes, Juan y Chantal, por el entusiasmo. Hacer esto cuesta. Y la Seguro. planificación, ya no sé cuánto tiempo que nos comunicamos. Creo que ese es Casi, un valor casi un y con año. el apoyo que ustedes tienen. Así que ojalá nos veamos pronto en Panamá y felicitaciones por la iniciativa. Creo que eso, y ver también alumnos, veo ahí, hay unos alumnos míos de acá de la universidad que están presentes, ver a Anita, ver los comentarios en el chat, así que súper, súper agradecida a ustedes como equipo y gracias, cuando quieran. Enhorabuena, muchas gracias también a ti por tus palabras. Y por último, ya nos queda solamente avisarles que arrancamos este año con todo, porque ya el próximo webinar es sobre jóvenes científicos, una iniciativa que iniciamos el año pasado, donde estudiantes de maestría o licenciatura exponían sus trabajos de graduación. Este año contamos con estas dos jóvenes, Marianne y Maylin, de la Universidad de Panamá. Ellas nos expondrán su tema de graduación sobre determinación de filogrupos y patotipos de cepas de Escherichia coli en muestras de Río Juan Díaz y de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad mediante la técnica de PCR punto final. Y muy importante para nosotros es que este año vamos a resaltar la tarea de los directores de tesis. En este caso, el doctor Jordi Querol es el director de tesis de estas jóvenes. Pues están cordialmente invitados para que participen de este webinar el viernes 31 de enero. Recuerden que ahora los webinars los vamos a estar subiendo tanto en el canal Somos Ciencia Podcast como en el nuevo canal que vamos a tener de ASM Panamá. Así que una vez más, gracias a todos por su asistencia. Espero que le comuniquen a otras personas que conocen que arrancamos los webinars y puedan participar también. Nos vemos hasta una próxima. La Sociedad Americana para el Avance de la Microbiología los invita a un espacio donde la curiosidad y el conocimiento se encuentran. Un lugar donde inspiramos a la próxima generación de líderes en ciencia. Un lugar donde las ideas se transforman en descubrimientos. También los invita a difundir el conocimiento adquirido más allá de las fronteras. Y un lugar donde investigadores comparten sus conocimientos. Esto y mucho más son los webinars organizados por la ASM Panamá.
presentado por Juan Castillo y Chantal Vega. Bienvenidos a los webinars de ASM Panamá 2025.